poco sobre los dispositivos de campo, recordar que nosotros tenemos una línea llamada Genesis LED, que es para la parte de dispositivos de notificación, en donde tenemos un portafolio de sirenas, de distintos tipos de sirenas, para distintos tipos de aplicaciones. Tenemos estrobos, tenemos speakers, parlantes, tenemos sirenas estrobos. Y una de las características y beneficios de nuestra línea de Genesis LED es que si tú comparas el consumo de una sirena estrobo de nosotros, de Genesis LED, consume hasta un 70, 80, 60 o 50% menos, dependiendo de la referencia que utilicen versus otra del mercado. Por ejemplo, una sirena estrobo llevando las 110 candelas en su peor escenario puede llegar a consumir 55.000 amperios. Y si tú comparas, por ejemplo, otra sirena estrobo de otro portafolio o de otra marca, ya sea del de nosotros convencional o de otras marcas, normalmente llevando las 110 candelas consume aproximadamente 1 amperio o más o muy cercano a 1 amperio. Entonces ahí normalmente se puede ver reducido ese consumo hasta un 50%. Y si, por ejemplo, seteamos una sirena estrobo a 15 candelas o a 30 candelas, normalmente esa sirena estrobo de Genesis LED está consumiendo aproximadamente 24 miliamperios o máximo 30 miliamperios dependiendo de la referencia que seleccionen. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué beneficio trae para ustedes? Que podamos conectar mayor cantidad de dispositivos en nuestro circuito de notificación a mayor distancia y con menos requerimientos en la especificación del cableado. Entonces podemos reducir esa cantidad de fuentes de poder en sus proyectos que sean de grandes envergaduras. Y luego hablamos un poco sobre la línea de Signature óptica. Esa línea de Signature óptica, para aquellos que no conocen nuestros productos, nuestras ventajas, a diferencia de otros dispositivos direccionables del mercado, para que ellos se direccionen tienen que utilizar un dip switch, un rotary switch. Y en nosotros no. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dispositivos, sea un detector de humo, un módulo de entrada o de salida, detector de temperatura, estación manual, contiene cada uno un microprocesador. Y ese microprocesador contiene toda la información interna del dispositivo, sea el número serial único por cada dispositivo, el tipo de personalidad y otra información que tiene internamente el dispositivo. Por ende, nosotros lo único que tenemos que hacer es cablear, instalar los dispositivos y automáticamente se asignan todas las direcciones a cada uno de los dispositivos direccionables. ¿Esto qué implica? Reducir costos, tiempos en la instalación, menor cantidad de horas hombres en su instalación y por ende eso se va beneficiado en sus instalaciones. Además, tenemos el beneficio del mapeo. El mapeo en Edwards y en Key Commercial es que nos va a mostrar el diagrama visual físico de cómo está la instalación. Es decir, vamos a ver visualmente cómo está instalado nuestro sistema. Si hay derivaciones en T, lo vamos a poder ver de manera visual porque me va a generar una gráfica de cómo están los dispositivos, cuál es el dispositivo más cercano al panel, cuál es el siguiente y así sucesivamente. Y vamos a ver toda la información de cada uno de esos dispositivos en el diagrama físico. Además de ver el diagrama físico, van a poder visualizar cuál es el dispositivo, qué tipo de referencia, cuál es su número de serial único. Y eso nos ayuda para la parte de instalación y para la parte de mantenimiento, porque vamos a saber cómo está instalado nuestro sistema. Entonces, esto es muy resumido los beneficios de Key Commercial. Y a su vez, recuerden cuál es nuestro portafolio actual de Key Commercial. Hoy en día tenemos la línea de paneles BS, el BS1 y el BS4. El BS1 llega hasta 64 dispositivos direccionables en cualquier combinación y el BS4 hasta 1000 dispositivos de 250 dispositivos cada lazo, pero con la limitación de 125 módulos y 125 detectores. Por ende, la capacidad del panel BS4 es de 1000 dispositivos, 500 detectores y 500 módulos. Y luego tenemos el panel BM. El panel BM tiene las mismas capacidades del panel BS4, pero a diferencia de que podemos tener un sistema de audio evacuación en el panel, embebido en el panel, un sistema de teléfono de bomberos embebido en el panel y que podemos establecer una red de paneles. Hasta 24 paneles podemos tener en red con nuestra línea BM. Entonces, ese es hoy en día nuestro portafolio, pero a hoy en día se suma el nuevo panel.
el nuevo panel, que es el que les voy a mostrar, es el Evolve. El Evolve se hizo el lanzamiento ya formal y de manera comercial para Latinoamérica aproximadamente hace 2 meses, en donde ya está totalmente disponible para que lo puedan comprar, comercializar a través de Full Protection. Entonces, en este caso, ya pueden adquirirlos. Y Evolve, no voy a mostrar este video porque muy seguramente no se vaya a escuchar, entonces voy a pasarlo, en donde nosotros siempre escuchamos esos comentarios de los clientes, recibimos feedbacks y gran cantidad de feedbacks o comentarios de los clientes era que requerían de un panel con mayor potencial, con mayor cantidad de amperaje en su fuente de poder, en donde ya esa interfaz de usuario, por ejemplo, del BS ya se estaba quedando antigua y con el pasar del tiempo esa interfaz de usuario del BS se podía dañar. Porque si la utilizaban mucho, esos botoncitos del panel BS se podían desgastar con el tiempo y se podían dañar. Entonces, eran comentarios que nos llegaban de usuarios finales, de clientes, en donde requerían de un panel con una interfaz mucho más moderna, mucho más fácil de utilizar, con más potencia en la parte de entregar mayor cantidad de amperaje y mucho más flexible. Y teniendo en cuenta, eso eran los comentarios que recibíamos, que necesitamos mayor potencia, una interfaz de usuario mucho más simplificada y mucho más fácil de utilizar y con mayor flexibilidad en el sistema. Y el Departamento de Ingeniería de Estados Unidos comenzó a desarrollar ese nuevo panel, en donde aquí vemos algunas imágenes de los prototipos que se comenzaron a trabajar a lo largo de estos años y se realizó el lanzamiento de este nuevo panel Evolve. Así físicamente es como lo van a visualizar de manera física, en donde comenzando por la capacidad de iniciación. Es exactamente la misma capacidad hoy en día que tiene el BS4. El panel Evolve llegó para sustituir el BS4 en aproximadamente un año o un año y medio. Es decir, que en un año y medio el BS4 se dejará de comercializar y por ende el Evolve llegó para sustituirlo. Hablando de la capacidad de lazos, tiene la misma capacidad del BS4. Es decir, cuando ustedes adquieren el Evolve, vienen con un lazo totalmente integrado de 250 dispositivos, 125 módulos y 125 detectores, y podemos llevar la capacidad total hasta 4 lazos de 250 dispositivos cada uno. Es decir, 1000 dispositivos totales, 500 detectores y 500 módulos. Por ende, aquí sigue siendo la misma característica que el BS4 en la capacidad de dispositivos direccionables. Pero, ¿cuál es esa primera diferencia del BS4? Que la fuente de poder del Evolve viene con una fuente de poder de 10 amperios con una tecnología llamada Voltage Boost. Esta fuente de poder, si nosotros comparamos la fuente de poder del BS, el BS cuenta con una fuente de poder de 6 amperios. Por ende, eso era uno de los comentarios que algunas veces se quedaba corto el panel para poder alimentar grandes proyectos o medianos proyectos en donde se solicitan grandes cantidades de dispositivos de notificación o, por ejemplo, cuando querían hacer sistemas de supresión, porque recuerden, los paneles BS, BM están certificados UL y FM para poder hacer sistemas, integrarnos a sistemas de supresión. Entonces, en este caso, para poder integrarnos a un sistema de supresión con el panel BS, siempre teníamos que cotizar el BPS, la BPS, que es una fuente remota, el Booster Power Supply. Entonces, en este caso, muy probablemente no se vaya a necesitar, dependiendo de las distancias, esa fuente, perdón, de poder adicional para sus sistemas de supresión. Y ya con esta fuente de 10 amperios podemos alcanzar mayor cantidad de dispositivos de notificación, mayor cantidad de distancia con menor especificación de cableado. Y esto sumado a los beneficios de trabajar con nuestra línea de Genesis LED. Entonces, todo es un conglomerado de beneficios en donde van a poder visualizar todas las reducciones de costos que van a poder tener en un proyecto con este nuevo panel Evolve. Entonces, para grandes proyectos, medianos proyectos en donde se solicitan grandes cantidades de dispositivos de notificación, pueden trabajar con nuestro nuevo panel Evolve, con la nueva fuente de poder de 10 amperios,
con la tecnología de Voltage Boost, que ya voy a explicar qué es, y les va a permitir reducir la cantidad de fuentes de poder en el proyecto. Ya hemos hecho ejercicios, listado de materiales en donde hacemos la comparación de trabajar un proyecto con un BS4 y trabajar con un proyecto con un Evolve, en donde reducimos y eliminamos por completo la BPS, la fuente de poder remota, y con eso hacemos esa diferencia en precios con el nuevo panel Evolve y recibiendo todos los beneficios de trabajar con el nuevo panel Evolve. Entonces, diferencia número uno, fuente de alimentación de 10 amperios con la tecnología de Voltage Boost, que ya voy a explicar qué es. Y otra diferencia que es físicamente visible, que es la más fácil de poder visualizar, es que la pantalla es touchscreen, es totalmente táctil, de 10 pulgadas. Y si nosotros comparamos en nuestro portafolio, por ejemplo, de Edwards, que el ST4 es el panel más grande de todo nuestro portafolio entre KIDE Commercial y Edwards, esta pantalla táctil del Evolve es mucho más grande que la del ST4. Esta es de 10 pulgadas, totalmente touch screen, es codificada por color, por ende para el operador y el usuario final es mucho más fácil de poder visualizar qué es lo que está ocurriendo en el panel, porque por ejemplo cuando reciben eventos de alarma lo van a poder ver en color rojo, cuando son eventos de problemas en color amarillo, en color verde si son eventos de monitoreo u otro tipos de eventos que recibe el panel. Por ende, para capacitar al usuario final es mucho más fácil porque él va a poder visualizarlo por color y a su vez va a poder visualizar mayor cantidad de información. Porque si comparo con el BS es un LCD de 2 por 40 caracteres, por ende la información era muy corta y se quedaba muy corta para poder visualizar qué era lo que estaba sucediendo. En este caso, con esta pantalla de 10 pulgadas, vamos a poder visualizar absolutamente todo de lo que está ocurriendo por el dispositivo, dirección, en qué área está instalado y el tipo de problema que está recibiendo el dispositivo o el panel. Entonces, es una interfaz de usuario mucho más fácil de utilizar. Va para la parte de programación, son menor cantidad de clics que tenemos que hacer en el panel para tener que investigar qué es lo que está sucediendo o para buscar alguna información en el panel. Vamos a reducir esa cantidad de clics en el panel. Luego, otro comentario que nos decían los clientes era que los dos botones que se podían programar en el panel del BS se quedaban cortos, porque el panel BS solamente contaba con dos botones que podíamos programar y asignar cualquier correlación. En este caso, con el nuevo panel Evolve, tenemos 6 switches virtuales que se le pueden asignar cualquier correlación que nosotros creemos en nuestro programa, o en este caso podemos tener hasta 72 switches y 72 LEDs. Estos tres slots son totalmente disponibles para instalar estas tarjetas de switch LEDs y tenemos distintas referencias de 24-24, es decir, 24 switches, 24 LEDs, tenemos de 24-18, 24-12 o solamente 24 LEDs. Entonces, dependiendo del proyecto, de las necesidades del cliente o del sistema, nosotros podemos tener mayor cantidad de switches, mayor cantidad de LEDs en nuestro proyecto. Por ende, es mucho más flexible en esta parte de poder asignar switches o poder asignar LEDs a las funciones o correlaciones que nosotros creemos en nuestro sistema para poder visualizarlos en nuestro panel de manera física. Otra gran diferencia es que en el panel PS nosotros teníamos que adquirir la tarjeta USB o la tarjeta Ethernet para poder programar o, por ejemplo, integrarnos a terceros con el panel BS. En este caso, el panel Evolve ya viene con el puerto USB y el puerto Ethernet totalmente integrado. Y otra gran diferencia, y esto es muy importante para aquellos clientes finales, que hoy en día se habla mucho es de la seguridad de la información. En este caso, el panel Evolve en el puerto Ethernet contiene un firewall. Entonces, en este caso, para la SEC ya cumplimos con esa normatividad en la parte de seguridad de la información con el nuevo panel Evolve. Entonces, el puerto de Ethernet ya contiene un firewall para poder asegurar y proteger toda la información que esté interna en el panel. Entonces, no hay que adquirir ninguna tarjeta adicional porque ya viene con puerto USB y con puerto Ethernet integrado en el panel Evolve. Y cuenta con un software totalmente nuevo, totalmente moderno, totalmente distinto a lo que era el BSCU. También recibimos muchos comentarios de que el BSCU ya era una plataforma antigua, muy antigua para la parte de la programación, en donde se quedaba corto
las posibilidades y la flexibilidad de poder programar. Entonces, en este caso, con este nuevo software que se llama Evolve CU, ya podemos obtener mayor cantidad de correlaciones, lo vamos a ver más adelante, podemos obtener mayor cantidad de grupos que podemos crear. Entonces, también tenemos una nueva plataforma de programación para nuestro panel Evolve. Y es totalmente compatible con los mismos dispositivos del BS, del BM en la parte de detección y en la parte de notificación. Entonces podríamos migrar sin ningún problema un panel BS a un Evolve, eh, teniendo retrofit de todos los dispositivos de campo. Podemos reutilizarlos y lo único que tendríamos que hacer es el cambio del panel. Entonces, ya viendo un poco más a fondo las diferencias que tenemos en esta primera fase, es muy importante aclarar que esta es la primera fase del Evolve. Vamos a tener mayor cantidad de beneficios finalizando este año y a lo largo de los siguientes años. Vamos a tener mayor cantidad de beneficios con este panel Evolve. No son las únicas características que vamos a tener. Entonces, punto número uno, la pantalla touch screen. Esto gusta mucho a los usuarios finales y hasta los integradores porque es mucho más fácil de poder programar, mucho más fácil de poder visualizar qué es lo que está ocurriendo porque te entrega mayor cantidad de información y menor cantidad de clics que hay que hacer en el panel. Entonces, para navegar, para programar y para poder visualizar eventos es muchísimo más fácil. Entonces, muchas veces, en muchos casos de RMA, bueno, no muchos, pero sí ciertos varios casos de RMAs, nosotros recibíamos RMAs porque algunos botones del panel BS estaban dañados, porque la membrana interna de los botones de la interfaz de usuario del BS se averiaban, se dañaban. En este caso, con este nuevo panel, con esta nueva pantalla touchscreen, no va a suceder. Entonces, aquí vamos a poder visualizar hasta 8 eventos sin necesidad de desplazarnos, con mayor cantidad de información, con la fecha y hora, la etiqueta por codificación de color, como lo comentaba. Entonces, vamos a poder visualizar toda esa cantidad de información y mucho más fácil para ustedes. Y podemos personalizar el fondo. Podemos colocar el fondo del cliente final, el que viene por default, que es este viene por default el de aquí de Commercial, o por ejemplo pueden colocar el de ustedes como integradores. Entonces, esto es un gran beneficio y un gran cambio en la parte de la interfaz de operador de usuario para el cliente final. Y luego tenemos el mayor beneficio, que es donde monetariamente van a ver los cambios, es con la fuente de poder. Entonces, para aquellas aplicaciones medianas, ya nosotros podemos alcanzar aplicaciones grandes con esta nueva fuente de poder de 10 amperios. Entonces, proyectos con altos requisitos de esperas, nosotros podemos tener hasta 65 baterías de 65 amperios instaladas en nuestro panel Evolve. Normalmente con el panel BS no podíamos llegar a esos requerimientos, pero ahora con el nuevo panel Evolve, además de la fuente de poder de 10 amperios, podemos tener una carga de baterías mayor a lo que era el BS. Y también tenemos una reducción de fuentes de poder. Entonces, como les comentaba, ya hemos hecho listado de materiales, ya hemos hecho comparaciones entre el BS y el Evolve. Cuando el BS se requieren fuentes de poder, con el Evolve no se requieren fuentes de poder y es ahí en donde está el beneficio monetario de trabajar con el nuevo panel de Evolve, recibiendo los otros beneficios que capaz no van a hacer una gran diferencia en la parte del bill of material, del listado de materiales, pero es aquí con la fuente de poder en donde sí vemos esa diferencia en precios y a lo largo de todo el proyecto cuando lo estamos cotizando. Entonces, con esto ahorramos tiempos, equipos y costos de instalación. ¿Y qué es el Voltage Boost? Esta tecnología totalmente patentada. Además de tener la fuente de poder de 10 amperios, este Voltage Boost es una tecnología que permite tener constantemente el voltaje durante todo el funcionamiento del sistema. Entonces, ese voltaje que transmite la NAC se va a mantener a lo largo del tiempo. Por ende, esto permite que podamos alcanzar mayores distancias, mayor cantidad de dispositivos con menor calibre de cableado. Entonces vamos a tener una reducción en costos con el calibre del cableado que nosotros seleccionemos. Vamos a tener reducción de costos porque vamos a necesitar menor cantidad de fuentes de poder, por ende menor cableado, puntos de instalación, etcétera, etcétera, etcétera. O en el dado caso, y también en el dado caso que trabajen con nuestra línea de Genesis LED, que es nuestro portafolio de dispositivos de notificación LED, vamos a poder alcanzar mayores distancias en nuestro NAC. Por ende, vamos a tener
mayor amplitud para poder llegar a proyectos grandes con altos requerimientos y especificaciones en la parte de notificación. Entonces, es ahí donde vemos el gran diferencial de trabajar con el nuevo panel Evolve. Y ya luego hablamos sobre la flexibilidad. La flexibilidad nos permite de poder asignar mayor cantidad de correlaciones a switches. Recuerden que con cada panel estos 6 switches vienen internamente ya programados que ustedes pueden utilizar con cada panel que ustedes adquieran, y aquellas correlaciones y funciones que ustedes programen la pueden asignar a estos 6 switches virtuales. En el dado caso que requieran más switches, ya saben que tenemos 3 slots, 1, 2 y 3, que podemos utilizar con nuestras tarjetas de switch LED, que ya les comenté que hay de 24-24, 24-18, 24-12 o 24 LEDs. Entonces, en este caso, dependiendo de lo requieran, de los sistemas que ustedes quieran integrar a su sistema de detección de incendios, valga la redundancia, ustedes pueden asignar mayor cantidad de correlaciones. Y estos LEDs se pueden programar. Tenemos hasta 5 colores de LEDs que podemos programar, y también podríamos programar la frecuencia. Por ejemplo, si un LED quiere que sea slow blink, es decir, que parpadee lento según el tipo de sistema, lo podemos programar. Si hay otro LED que podemos programar como fast blink, que es que parpadee rápido, podemos programar. O si hay otro LED que queramos programar como steady, que se quede totalmente prendido el LED, lo podemos programar. Entonces es mucho más fácil para ustedes, mucho más fácil y flexible para poder asignar correlaciones a nuestro panel Evolve. Y hablando un poco de lo que es el software, para aquellas personas que ya conozcan el software de ST4, es un poco parecido, o mejor dicho, es bastante parecido a lo que es el 4CU, que es el software del ST4. Y si comparamos con el BSCU, se han aumentado la cantidad de grupos de zona de 32 a 999. Se ha aumentado la cantidad de correlaciones de 199 correlaciones que podíamos crear en el BSCU a 999 correlaciones. Y esto es muy importante. Esto no se podía hacer en el BSCU. Nosotros no podíamos tener grupos de servicios, no podíamos tener command groups, no podíamos hacer grupos de sirenas, no podíamos hacer groups, por ejemplo. Grupos de servicio se utiliza, por ejemplo, si queremos hacer un grupo de servicio por piso y queremos deshabilitar un piso para hacer un mantenimiento, es mucho más fácil, porque lo único que tengo que hacer es ir al touch screen, busco el grupo de servicio número 1, lo deshabilito, y todos los dispositivos de iniciación del grupo 1, que es, supongamos, o como por ejemplo, lo asignamos al piso número 1, todos esos dispositivos quedan deshabilitados para poder hacer mantenimiento. Eso no se podía hacer con el BSCU. Entonces es mucho más flexible. O por ejemplo, si quiero hacer un grupo de sirenas para que se activen dependiendo de la entrada, también lo puedo hacer con ese grupo de sirenas. O si quiero hacer un gang group normalmente se utiliza para sistemas de supresión, en donde hago la zona cruzada dependiendo de la cantidad de dispositivos, o si quiero hacer un matrix groups dependiendo si es para data centers. Entonces, esa flexibilidad en la programación se permite con el nuevo software. Antes no se permitía con el BSCU. En el BSCU solamente podíamos asignar correlaciones según la entrada y la salida, y ya, paré de hablar. No podíamos hacer grupos de servicio, no podíamos hacer mucho más porque solamente estábamos atados a entradas y salidas. Aquí podemos hacer y jugar con distintos tipos de grupos, con mayor cantidad de correlaciones y mayor cantidad de grupos de zona. Y otra función bastante importante y que gusta mucho es, si ustedes quieren migrar de un sistema BS a un sistema Evolve, y ustedes ya tienen la base de datos, la programación en el software BSCU, ese software, esa base de datos se puede exportar a el Evolve CU. Es decir, tú puedes importar esa base de datos del BS a tu Evolve CU y vas a traer todos los dispositivos creados, vas a traer todas las etiquetas que tú hayas creado, y lo único que tenemos que hacer es volver a crear las correlaciones. Es lo único que habría que hacer. Y si queremos crear los grupos, los tendríamos que volver a crear. Pero la asignación de etiquetas, la creación de dispositivos, todo eso lo vamos a traer a nuestro panel
Evolve y vamos a traer también el mapping. Entonces, lo único que tenemos que hacer es volver a crear esas correlaciones porque tenemos mayor cantidad de flexibilidad y los grupos que sí los requieren hacer. Esta parte es como todo nuestro software, nuestros programas vienen con un programa de ayuda, con una ventana, pestaña de ayuda en donde les explica para qué son esas funciones que tenemos en nuestro software. Por ejemplo, si quieren saber un poco más para qué sirve un service group, un grupo de servicio, para qué sirve un end group, un Matrix group, ustedes pueden indagar un poco más para qué son esas funciones y ahí les va a decir absolutamente todo sobre el software. Y lo más importante, aquí que nosotros siempre nuestro beneficio número uno, que es el mapping, van a poder van a poder visualizar el diagrama visual o el mapa visual de los dispositivos del panel del dispositivo que esté más cercano con toda su información. ¿Cuál es esa información? La referencia al dispositivo, el modelo, cuál es su número de serial único, el tipo de dispositivo, el tipo de personalidad que viene por default o con el cual lo programamos si le hicimos algún cambio, lo vamos a poder ver todo. Y aquí a la derecha están las propiedades en la cual nosotros podemos editar. Si quiero que sea más sensible, menos sensible ese detector de humo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información de lo que es el mapping o el mapa visual lo vamos a poder ver mucho más fácil, mucho más gráfico, mucho más, podemos ampliar el zoom o podemos disminuirlo y te entrega mucha mayor cantidad de información de lo que nos entregaba el BS. Entonces, hablando sobre la conectividad, les decía que ya el Evolve viene con el puerto USB y el puerto IP totalmente integrado. ¿Y para qué se usan esos puertos? Hoy en día, en la primera fase del Evolve, se utiliza para programar el panel, para integrarnos a una central de monitoreo, para descargar y cargar proyectos, es decir, base de datos, para poder imprimir informes. Y como le decía, el puerto Ethernet ya viene con un firewall totalmente integrado y cumpliendo con la normatividad de seguridad de la información. A hoy en día, en esta primera fase, es lo que podemos hacer con estos dos puertos. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el roadmap del Evolve? En su primera fase, ya sabemos que tenemos la pantalla touch screen, la fuente de poder de 10 amperios, los switches virtuales y los switches que podemos instalar en nuestro panel y el puerto USB y el puerto Ethernet con el firewall totalmente integrado. En su segunda versión, que es a finales de este año que va a tener el panel, vamos ya a obtener el listado FM. Hoy en día no lo tenemos, pero en diciembre ya se espera tenerlo. Y el FM, para aquellas personas que no lo sepan, es cuando nos queremos integrar a sistemas de supresión. Entonces ya el panel va a tener el listado FM. Hoy en día es solamente huele, pero ya en diciembre vamos a obtener ese listado FM para sistemas de supresión e integrarnos con el módulo de release. La gran diferencia es que el panel BS a finales del 2025, el panel BS solamente estaba en la capacidad de poder instalar 8 anunciadores. En este caso, con el nuevo panel Evolve, vamos a tener la posibilidad de instalar hasta 30 anunciadores, como por ejemplo el panel BM. El panel BM permite instalar 30 anunciadores y el panel Evolve también va a permitir instalar 30 anunciadores. Y hablando sobre la conectividad, en el puerto IP nosotros nos vamos a poder conectar desde la nube, desde nuestra plataforma Connected Safety, para poder monitorear los eventos de nuestro panel Evolve desde este puerto IP. En 2026, a inicios o mitades de 2026, este panel va a tener la capacidad de poder manejar una red de paneles. Esta es la misma característica que el panel BM. Vamos a poder tener hasta 24 paneles Evolve en la misma red. Entonces, en este caso, ese beneficio que solamente se veía con el panel BM, lo vamos a poder también tener con el panel Evolve. Vamos a poder tener también, o vamos a tener en nuestro portafolio un anunciador remoto. Ese anunciador remoto, además de poder ver los eventos de manera remota, también va a poder manejar audio de manera remota. Podemos instalar también un micrófono en ese anunciador remoto que va por red. Y vamos a poder tener integración con nuestra plataforma de Fireworks. Fireworks es nuestra plataforma gráfica en el cual podemos controlar y monitorear todos los paneles de nuestro portafolio. Y para 2027, este panel, además de todos los beneficios que hemos hablado, va a tener audio,
un sistema de audio evacuación, va a tener un sistema de teléfono de bomberos embebido en el sistema si yo lo requiero y va a tener integración nativa con nuestro sistema de módulo laser, que es el sistema de aspiración de nuestro portafolio. Entonces, como les comentaba, eso es apenas la primera fase. Vamos a recibir todos estos beneficios a lo largo de los años y nosotros les vamos a ir comentando a través de nuestros distribuidores todos los beneficios que vamos a ir ya lanzando en el mercado. Entonces, este es el roadmap de lo que viene en nuestro panel Evolve y muy seguramente también en nuestro lazo no vamos a tener limitaciones. Esto es otro beneficio que a lo largo del tiempo vamos a comentar, que muy probablemente en el loop ya no vamos a tener esa limitación de 125 y 125, sino que va a ser full capacity de 250 dispositivos de lazo. Entonces, eso era lo que quería mostrarles el día de hoy, en dónde se va a posicionar el Evolve. Hoy en día el Evolve hoy en día va a suplir, a reemplazar el BS4 que, como les comentaba, en un año o un año y medio va a salir del mercado. El Evolve viene a reemplazarlo y ya como en 2 años, 2 años y medio va a reemplazar totalmente el BM1. Y ya se está trabajando en un panel pequeñito para reemplazar el BS1. Entonces más adelante ya podremos hacer el lanzamiento de este panel que va a reemplazar el BS1. Entonces, eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Era una presentación bastante rápida para mostrarle las nuevas características del Evolve y con mucho gusto podemos responder preguntas e inquietudes que hayan quedado en la presentación. Coloquen sus preguntas en el chat y muchas gracias a todos.